sesión de hoy tiene por título La querella iconoclasta y la destrucción de imágenes. Y antes de empezar, propiamente tal, quisiera comentarles que mi acercamiento a este tema va por el lado de los íconos. Yo pinté íconos ortodoxos durante alrededor de 6 a 7 años. Me formé con 2 maestros distintos. Fui ayudante del taller de iconografía y del maestro de la iglesia de la ortodoxa de la Santísima Virgen María, que está en Santiago, en Providencia con Pedro de Valdivia. Y para mí este es un tema que yo entré desde la práctica, y luego cuando hice mis estudios de máster en Londres pude profundizar mucho más con bibliografía sobre el tema, analizar ciertos tipos de iconos en particular. Y el problema particular de la iconoclasia es algo que acá en Chile no se estudiaba mucho. De hecho, cuando yo llegué de mi máster, recuerdo haber dado cursos sobre destrucción y violencia hacia las imágenes, y era algo con muy poca convocatoria, ¿no? Muy poca gente le prestaba interés, y creo que después de las revueltas del 2019 es un tema que ha cobrado mucha relevancia y es necesario discutir. Ahora, en Chile nosotros no habíamos tenido procesos iconoclastas tan grandes como los que se han vivido en Europa, que han sido grandes olas de movimientos iconoclastas, y aquí también quisiera hacer una salvedad, que la sesión de hoy va a tener 2 partes principales. En una, quiero en particular discutir este concepto de iconoclasia, y en la segunda parte vamos a ver los antecedentes históricos de la querella iconoclasta bizantina, que tiene ciertas características que van a hacer de este proceso un proceso muy específico y particular, que no se va a repetir históricamente. Ay, perdón, no se movió la pantalla. Ahí sí. Entonces, primero, ¿qué es la iconoclasia o iconoclastía? Este es un tema de traducción. Hay personas que usan el concepto de iconoclastía, hay personas que usan el concepto de iconoclasia. Ambos son correctos, por si acaso, en caso de que hayan dudas. Y bueno, la iconoclasia se suele asociar o se suele entender como la destrucción de las imágenes. Y lo que vamos a ver hoy en día es que existen una serie de operaciones hacia las imágenes, que son operaciones sobre todo afectivas y físicas, que también tienen distintos elementos. Hay autores que lo han considerado desde los elementos psicológicos, otros autores los han explicado desde elementos políticos, sociales, pero en el caso de la querella iconoclasta vamos a ver que hay distintas fases o momentos en el cual no necesariamente se destruyen las imágenes. Y para eso vamos a instalar algunos conceptos para trabajar. Entonces, iconoclasia no es la mera destrucción de la imagen. La iconoclasia también pueden ser elementos de evitar lo que es la característica principal de las imágenes. Por ejemplo, para Gottfried Bem, uno de los teóricos de los estudios visuales de la escuela alemana, como de la ciencia de la imagen alemana, él ha sostenido que gran parte de las características de la imagen es lo que él llama la diferencia icónica, aquello que emerge dentro de un fondo y se hace distinto de ese fondo y aparece, pero también la capacidad de mostrar de la imagen depende de su capacidad de estar ausente o de no mostrar. Entonces las operaciones iconoclastas también tienen que ver con hacer un revés en esa característica principal de las imágenes, que implicaría el no mostrar o el prohibir. Ahora, algunas aclaraciones históricas. Voy a mostrar algunas imágenes de ataques iconoclastas que no necesariamente pertenecen a este periodo en particular, porque no se tienen registros históricos de la querella iconoclasta. Vamos a ver más adelante por qué. Sin embargo, muchos movimientos iconoclastas del siglo XVI en adelante van a tomar los argumentos, que también lo vamos a ver, de los principales iconoclastas, y van a atacar imágenes con ciertas características. Entonces, quería primero que todo mostrarles esta imagen que corresponde a un Cristo ante Pilatos. Esta es del ámbito, bueno, del Reino Unido, y fue atacada en el siglo XVI, es tardo medieval, y fue atacada en el siglo XVI. Y bueno, esta imagen tiene una serie de restauraciones que luego fueron, digamos, fueron discutidas por los restauradores contemporáneos, puesto que muchas veces se rescató la imagen y no se dejó la huella de la destrucción. Me gusta que miren ojalá el detalle de cómo ha sido atacada esta imagen, porque si ustedes se fijan, aquí no se trata de una borradura o de una destrucción total, sino que acá hay un gesto específico que se está haciendo sobre las imágenes y que implica una intensidad. Por ejemplo, estos cortes que tiene son claramente cortes que se hicieron con algún objeto, probablemente un cuchillo o algo, y se hicieron cargando mucho peso, ¿no? Es un gesto corporal que está puesto sobre la imagen, no es una imagen que fue rasgada o rayada de una manera muy simple o muy liviana, sino que
contiene un gesto muy interesante de esa relación corporal con la imagen. Y eso es algo en lo cual me quiero detener, y desde los estudios visuales se hace también mucho énfasis, y es que tenemos que pensar las imágenes también como un cuerpo no humano en el cual uno se está relacionando o está conviviendo. Y muchas veces los gestos iconoclastas son precisamente eso, gestos o huellas de un tipo de convivencia con la imagen, o una huella de un tipo de relación con la imagen que puede ser observada. Entonces aquí podemos ver en esto como una rabia, ¿no? Como cuando se raya con lápices de palo y se usa para liberar emociones. Aquí podemos ver como mucha rabia en este tipo de gestos, y como insisto, no es total, no es sobre toda la imagen, sino que también en determinados lugares o determinados puntos. Y eso también lo podemos observar en estas imágenes, son también del ámbito de Reino Unido y también del siglo XVI. Estos son algunos paneles de las iglesias góticas, y como podemos ver acá, esta rayadura o este borronamiento se produce directamente sobre la cara o el rostro que está siendo representado o figurado en esta imagen, y se destruye eso, no se busca destruir la totalidad de la imagen, se destruye, y fíjense por favor la presión que tienen, porque estos son paneles de madera pintados, pero estos paneles no es que tengan pintura, simplemente no tienen una capa delgada de pintura. Muchas veces estos paneles se preparan con capas de yeso, con capas de distintas colas, y sobre eso se pinta. Entonces, para poder rasgar y romper esas capas, es necesario, insisto, aplicar mucha fuerza. Entonces vemos acá el sentido de las rayaduras apelando sobre la cara, y este es mucho más evidente porque acá vemos punciones directamente aplicadas sobre los ojos y sobre la boca. Es decir, hay un reconocimiento de esa suerte de capacidad sensitiva y sensorial de la imagen, que implica en este acto iconoclasta interrumpir esa posibilidad de comunicación. Porque finalmente cuando vemos una imagen que tiene ojos, en este caso, hay un encuentro ahí entre esa doble mirada. Hans Belting le llama el cruce de miradas, entre esa imagen que mira hacia el espectador y el espectador que devuelve esa mirada a la imagen. Entonces, en ese encuentro se produce una serie de juegos. Por ejemplo, la imagen ya no es simplemente un objeto, sino que toma el lugar de un sujeto que devuelve esa mirada. Y en ese sentido, la imagen se carga con una agencia y una afectividad que también interviene en ese espectador. No es una imagen pasiva o simple, no es una imagen muerta. De hecho, Mitchell sostiene que en general las personas modernas, seculares, irracionales, sostiene Mitchell, difícilmente tomarían una imagen como una imagen viva. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos excepciones en el mundo contemporáneo, seguimos teniendo excepciones y tratamos a la imagen como algo vivo o como algo muy cercano a un organismo o a un animal. De hecho, hay muchos escritos que hablan de las imágenes, ese tipo de características, ¿no? Que se mueven, que hablan. Y si lo pensamos esto en el contexto del siglo VIII y IX, cuando ocurre la querella iconoclasta, el estatuto de las imágenes es precisamente un estatuto de imágenes vivas. Esto va a estar potenciado por otras características que luego de la querella iconoclasta van a ser más fuertes, como la inclusión de reliquias al interior de los iconos, lo cual hace que la imagen ya no sea simplemente una imagen milagrosa porque opera milagros, sino porque además tiene el pneuma, o la presencia del logos en sí misma, en cuanto tiene estas reliquias que son consideradas el origen de la santidad y de lo sagrado por sí mismo. Entonces, estas imágenes, como imágenes neumáticas o imágenes vivas y vivientes, son atacadas también por esa capacidad que tienen de ser milagrosas o eficaces. Y esa va a ser una diferencia fundamental en las iconoclasias modernas respecto de la querella iconoclasta bizantina. En general, las iconoclasias modernas discuten aquello que está siendo representado o aquello que está siendo figurado en la imagen. Sin embargo, en la querella iconoclasta, como vamos a ver, lo que se discute de las imágenes es la pérdida de su milagrosidad, es decir, la pérdida de su eficacia. Ya no se van a considerar imágenes que están cumpliendo la función que deberían cumplir en ese lugar donde se exhiben. Y bueno, hay un concepto que lo acuña David Morgan en su texto The Sacred Case del año 2005, que es el de la violencia de la mirada.
mirada es un concepto fundamental en los estudios visuales y también es para mí el concepto clave con el cual yo trabajo para entender imágenes en distintos contextos históricos y que obviamente uno tiene que ir acompañando de fuentes, de distintos tipos de documentación y sobre todo comparando regímenes visuales que conviven y cómo las imágenes están ahí dialogando con otros tipos de imágenes, porque aquí nosotros estamos hablando principalmente de iconos, que son imágenes de 2 dimensiones, pero recordemos que también hay otras imágenes en estos espacios como las iglesias o las catedrales que son tridimensionales y que tienen otras características, maderas policromadas. Bueno, más adelante vamos a tener desarrollos de imágenes con movimiento, o autómatas, y en esta época principalmente estamos viendo que son imágenes de técnica encáustica, que es una técnica que se realiza mediante cera mezclada con pigmentos, y esta es una técnica tradicional que ya se utilizaba en los retratos de la antigüedad tardía y ptolomeicos del siglo IV en adelante. Entonces, vamos a ver que son imágenes que son muy comunes o muy similares a otro tipo de imágenes que existían en el mundo romano y en el resto del imperio. Entonces, también no habían distinciones específicas. Hoy en día los iconos tienen características particulares, características estéticas, de estilo, materiales, técnicas, pero eso no estaba distinguido o no estaba clarificado en este momento o en esta época con tanta vehemencia, sino que era una imagen que circulaba dentro de un universo de imágenes bastante similares. Y aquí también es otra tensión que va a tener la querella iconoclasta con respecto a esas características. Entonces, bueno, ¿qué entendemos como mirada? Hay un concepto que con los años he ido trabajando, que es pensar la mirada como una convivencia con la imagen. Didi Uberman sostiene en uno de sus textos que la imagen respira, es una imagen viviente, y cuando se está en presencia de las imágenes, uno respira con la imagen, está actuando en convivencia con la imagen. Entonces la mirada tiene que ver también con un momento en el cual la imagen también tiene una característica específica, que es esta capacidad seductora, va a decir David Friedberg, para quien la iconoclasia se debe precisamente a esa seducción de los sentidos, y la imagen también tiene una posibilidad de afectación sobre el espectador o sobre quien está mirándola. Entonces, en esa convivencia ocurren cosas. La imagen conmueve, la imagen puede tocar, puede movilizar emociones. Hay algunos investigadores que han trabajado, como por ejemplo James Elkins, con la tradición de distintas personas que han llorado frente a determinados cuadros o determinadas imágenes. Ahora, también pensemos que la imagen religiosa es una imagen específica, no es una imagen que encontramos, bueno, hoy en día sí, pero en el siglo VIII no existían los museos, entonces no es una imagen a la cual uno entrega una mirada contemplativa, estética, de abstracción. A la imagen religiosa, sobre todo al ícono ortodoxo, se le besa hasta el día de hoy, se le inciensa, se le saca en procesiones, se le lleva en el pecho cuando son pequeñitas, a distintas fiestas, como la fiesta del triunfo de la ortodoxia, que es con lo que vamos a terminar hoy día, se llevan los íconos para que sean bendecidos por el sacerdote en la iglesia. Entonces son imágenes que se transportan, se mueven, se tocan, se besan. Insisto en eso de besar, porque cuando uno entra a un templo ortodoxo hasta el día de hoy, lo primero que hace es saludar el ícono que preside el templo, y ese saludo se hace besando a esa virgen o besando ese pantocrator que está a la entrada. Entonces, no es algo ajeno a las prácticas que hoy en día existen, sino es algo que permanece y que por lo tanto se ha reproducido. Ahora, atención con esto, ya que este seminario se da en el contexto de la carrera de historia, de pedagogía en historia, licenciatura en historia, ¿cierto, Marcel? Si no me equivoco. Tenemos que tener cuidado con esta idea de las continuidades o las permanencias que son muy extendidas en el tiempo. Pensemos que estamos hablando del siglo VIII y los íconos tienen muchas transformaciones a lo largo de su historia. En el Renacimiento tienen una gran influencia en el Renacimiento italiano, por ejemplo. Luego en el siglo XVIII, debido a las técnicas miméticas, el icono pasa a ser una suerte de arte mayor. Y en el siglo XIX el icono se consideraba un arte menor o artesanía, que es recuperado en el siglo XX por los artistas de las vanguardias. Y lo que nosotros conocemos hoy en día como tradición iconográfica ha tenido variaciones, discontinuidades, interrupciones. Entonces no es algo que haya que naturalizar, no es que todas estas prácticas han sido así desde siempre. Sí podemos observar una continuidad
o mejor dicho, podemos observar resonancias de estas prácticas, puesto que muchas veces son prácticas también recuperadas. No es que haya sido algo, una tradición instalada, como diría Hobsbawm, sino que también son tradiciones inventadas. Y finalmente, Hans Belting, en su texto de Cruce de miradas, sostiene la mirada como este encuentro visual donde cuerpos y medios tienen lugar, porque finalmente todas las imágenes necesitan de un medio para hacerse visibles. Ahora ese medio puede ser un medio material, por ejemplo, estábamos viendo unos iconos recién en maderas, con probablemente temple al huevo, puede ser su técnica, o un temple más común, pero también pensemos en la familia ampliada de las imágenes, como sostiene Mitchell en su texto Iconology del 1986. Él sostiene que las imágenes son toda una familia que implica imágenes verbales, imágenes mentales, imágenes virtuales como reflejos, imágenes biológicas, y todas esas imágenes para ser posibles o ser visibles necesitan de un medio, y ese medio muchas veces es precisamente el cuerpo humano. O sea, porque nosotros vemos estas imágenes y las traducimos, esas imágenes son posibles o son visuales. Y por lo mismo también quisiera destacar, no todas las imágenes son visuales. Muchas veces las imágenes como metáforas no necesariamente son visuales, pero no por eso dejan de ser imágenes. Entonces ahí lo que las une en este gran paraguas, va a sostener Mitchell, es su posibilidad de estar emparentadas según sea la similitud y la semejanza. Y aquí volvemos al principio de los tiempos, cuando en el Génesis se narra la creación y se sostiene que el ser humano ha sido creado. ¡Ay! ¿Qué pasó? Perdón. Vuelvo. No, fui yo. Apreté un botón equivocado. estaba, estaba admitiendo personas y apreté el botón de dejar de compartir. No te Bueno, preocupes de entonces, eso, Lili, no te preocupes de eso, yo me ocupo de eso. ay, perdón, es que estoy tan acostumbrada con las clases, Sí, Marce, sí, que como que no sí, puedo dejar de hacerlo. sí, pero para no Perdón. perder tiempo. Ya, entonces sigo. Entonces, volviendo a la idea del Génesis, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, esa idea de imagen y semejanza es lo que crea la contigüidad de las imágenes, porque no es que los hombres sean dioses o que sean iguales a Dios. Sin embargo, ese deslizamiento de la semejanza, de la familiaridad, es lo que hace que podamos establecer como imagen una serie de elementos que no necesariamente son visuales, como decía recién. Entonces, algunas formas de que toma la iconoclasia, por ejemplo, son unas partes de una nave en una catedral en Francia, que muchas veces ocurre esto de destruir el rostro, que ya lo vimos en las primeras imágenes y vamos a comentar también sobre eso. Entonces, ¿cuáles son estas formas de la iconoclasia? La principal, diría yo, y con los años me he ido convenciendo de esto, la principal manera de la iconoclasia tiene que ver con anular la mirada, en este concepto que estábamos trabajando. Buenos días, Roberto. Anular la mirada y también suspender los efectos que tiene la imagen en cuanto existe esa convivencia de dos sujetos que pueden estar mirándose mutuamente. Entonces, esto me parece particularmente interesante porque suspendemos una relación y dejamos la imagen relegada a un espacio de objeto que precisamente lo que busca es anular la vida que hay en ella. Para David Friedberg, los ojos son el lugar precisamente de la vida de las imágenes. Esto es muy distinto, por ejemplo, en Mitchell o en otros pensadores de los estudios visuales que sostienen que la vida está mucho más ligada al valor y a la biografía de la imagen en cuanto a circulación, movimiento social, etc. Pero para David Friedberg, cuando se santifica una imagen o se sacraliza, muchos rituales que él estudia tienen que ver con abrir los ojos en la imagen, como sucede, por ejemplo, acá en Chile con los Moai, ¿no? Los Moai que tienen los ojos son Moai que fueron sacralizados y que fueron activados mediante un ritual. Entonces, anular esa mirada, destruir los ojos, es la primera manera de matar una imagen, de devolverla inerte, para que no pueda mirar a quien no pueda devolver esa mirada. Una segunda forma de iconoclasia tiene que ver con desplazar, descontextualizar, alterar o mal usar, es decir, darle un uso inadecuado o reprimir. Esto también es interesante porque sacar una imagen de su contexto, como por ejemplo llevar un icono a un museo, rompe también ese encanto en cuanto y magia que tiene un icono en cuanto objeto teológico y también en cuanto objeto de oración,
en un museo no se dan los espacios para rendir tributo a imágenes. De hecho, en Estados Unidos es muy común que ciertos museos que tienen, esto lo he leído particularmente con colecciones orientales, permiten que comunidades budistas, por ejemplo, vayan a rezar o vayan a rezar en conjunto con imágenes de Buda que hay en determinados museos, y ahí cambiar un poco ese espacio del museo como un espacio aséptico, sacralizado, donde no se permiten otras prácticas, y abrirlo a las comunidades como una forma de apropiación. Entonces, destruir ese contexto, desplazar o esconder, sería también una manera de iconoclasia. Una pregunta que también es importante es: ¿qué es lo que se destruye cuando se destruye una imagen? Porque muchas veces ese acto de destrucción es deliberado. Y aquí vamos a ver una diferencia con otras formas de violencia hacia las imágenes, que cuando es deliberado y cuando hay una intención, vamos a hablar de iconoclasia. Y cuando no sea el caso, bueno, otros conceptos. Pero iconoclasia en general tiene que ver con un acto deliberado, o sea, se ha pensado, se ha planificado. Cuando fue la revuelta de octubre del 2019, el año pasado la profesora Marcela me invitó a hablar en otro seminario donde ahí expuse el análisis de iconoclasia ligado a los monumentos y tipologías de destrucción que pudimos constatar con una colega, y ahí nosotros veíamos que existía una destrucción que era muy programática, es decir, que estaba ligada a un plan, o sea, habían llevado instrumentos para, versus una destrucción mucho más espontánea que no era deliberada. Entonces ahí no hablábamos de actos iconoclastas propiamente tal. Otras formas de la iconoclasia tiene que ver con, con entender la destrucción como un lugar de creación de una nueva imagen o una nueva posibilidad de comunicación. Por ejemplo, esto es algo que podemos observar con el grupo ISIS, cuando destruyó templos en distintos lugares terribles, y todos nos agarrábamos la guata, en Siria principalmente, y nos dolía el estómago viendo cómo destruían estos objetos que eran patrimonio de la humanidad. Pero al hacer ese acto, que ellos negaban esas imágenes por ser parte de la Yajililla, ellos también estaban creando un nuevo dispositivo visual, que era este video que circulaba en redes sociales con imágenes, con un diseño específico, con un sonido específico. Entonces la destrucción es también un momento para crear otra cosa. Y eso es algo que no hay que dejar de observar. Muchas veces se habla directamente de una resemantización o una resignificación, pero yo diría que también hay que abrir ese espacio también a pensar que la destrucción puede ser un acto creativo. Y en el siglo XX hay corrientes artísticas como la que funda Metzger, con todo el arte autodestructivo, que apuntan hacia esta dirección. El arte también puede ser destructivamente creativo y pueden haber nuevas imágenes que aparecen de ahí. La imagen que está en esta diapositiva es una iglesia en Canterbury, en Reino Unido también, y acá se destruyeron los paneles, pero cuando se hizo la restauración se dejaron los faltantes. Entonces muy interesante, que es una destrucción también muy deliberada. No es que se destruya toda la imagen por sí misma, no es que se destruya el vitral completo, sino que aquí se rompe precisamente la Virgen. Esta es una presentación del niño en el templo, y se destruye la escena. Y bueno, acá también había probablemente una escena ligada a una presencia divina, y por eso también se extrajo. Ahora, David Friedberg, por ejemplo, también sostiene que muchas veces la iconoclasia se debe a una supuesta confusión entre el prototipo y la imagen, es decir, aquello que es representado y aquello que es la imagen propiamente tal. Y este digamos, una hipótesis que podríamos dar vuelta, porque también muchas veces esa confusión es deliberada, ¿no? Cuando veíamos en Baquedano que la gente se subía al caballo de Baquedano, ahí no es que se confundiera el caballo con un caballo real, sino que es un caballo. Entonces no hay una confusión, sino que se toma literalmente lo que es, lo que representa. Aunque no se busque un caballo vivo, se monta el caballo porque es un caballo. Entonces también ahí vemos una forma del mal usar o de usar la imagen de una manera distinta como una forma iconoclasta. Y finalmente, con esto quiero apuntar a un nuevo concepto. Muchas veces las revueltas iconoclastas han tenido motivos ontológicos en torno a la definición de la imagen, y este es el caso de la querella iconoclasta, donde lo que se busca es una definición específica de la imagen, que es la que después se va a heredar en el cristianismo. Ahora nosotros acá en América somos más bien herederos de la teología tridentina, ¿no? Y de la contrarreforma, que tiene otras características de la imagen, pero en el caso de la querella iconoclasta, este es un antes y un después en cómo se entienden las imágenes en el cristianismo.
en general. Pensemos que acá la iglesia estaba unificada, todavía no estaba el cisma entre Oriente y Occidente. Y finalmente, todas las iconoclasias modernas van a tener características más bien políticas en torno a la iconoclasia, es decir, lo que motiva esa destrucción o movilización de imágenes va a estar ligada a qué está representando, o un cambio de régimen, o a cambios de dictadura. Gracias Marcela por el aviso. Entonces, eso va a ser fundamental. Y aquí hay un texto que es clave, que es el de Darío Gamboni. Él estudia la iconoclasia moderna, de hecho parte en la Revolución Francesa en adelante, y distingue estos dos conceptos que son claves, el de vandalismo y el de iconoclasia, donde iconoclasia tiene que ver con los elementos que ya mencionaba, y vandalismo en general son todos estos actos de destrucción de imágenes que no necesariamente son intencionados o tienen una discusión en particular. Entonces, esta distinción también está muy interesante porque para Darío Gamboni, vandalismo e iconoclasia es un binomio que se utiliza para describir estos fenómenos de destrucción de imágenes, pero que en realidad muchas veces indican un lugar de poder. Es decir, cuando es el Estado el que destruye, se considera un acto iconoclasta, pero cuando son las bases las que destruyen imágenes, se consideran vandálicas, y muchas veces no se profundiza en ese sentido, que puede ser un problema político o un problema ontológico. Y finalmente, para ir cerrando un poquito esta sección, había traído esta cita de David Morgan del texto de Sacred Case, donde sostiene: iconoclasia es un término cargado de diversos significados y que refleja tanto los juicios de aquellos que aborrecen la destrucción del arte y los motivos profesados y adscritos por aquellos que han destruido, desfigurado, defaced en inglés, que en el fondo es destruir el rostro de las imágenes, desmantelado o proscrito objetos de arte en la Europa occidental desde la Revolución Francesa. Atribuir actos iconoclastas a la ignorancia es frecuentemente característico de aquellos que comulgan un programa iluminista y que prefieren explicar las patologías sociales como actos de personas ignorantes. En inglés la palabra que usa es unenlightened, que es bien interesante porque en el fondo cuando se atribuye la iconoclasia a la ignorancia o se considera vandalismo, no se indaga en esos elementos fundamentales de cuáles son las motivaciones o qué es lo que producen estos actos de destrucción de imágenes. Ya, y con esto quería llegar el estallido de la querella iconoclasta, que esta es la parte más bien de los antecedentes, y me parece que es interesante para discutir. Podemos partir de que es la disputa ideológica más grande de la que se tiene registro en este periodo, y bueno, ya lo había comentado, es la base de los movimientos iconoclastas modernos, principalmente protestantes, calvinistas y reformados. Sus argumentos luego van a ser retomados por estos, principalmente Juan Calvino, van a ser retomados, y un tema central va a ser, por ejemplo, que la verdadera presencia de Cristo está en la Eucaristía y no en las imágenes, y por eso se va a llamar a destruir imágenes. De hecho, en el siglo XVI se convoca como revueltas populares por la destrucción, y bueno, y también se hacen una serie de cosas, se matan sacerdotes, son unas revueltas bastante violentas, pero se inspiran principalmente en los supuestos argumentos iconoclastas. Ahora, ¿cómo leyeron o cómo consiguieron argumentos iconoclastas? Como vamos a ver, en general, todos los elementos iconoclastas fueron destruidos. El concilio iconoclasta del cual se tiene noticia, solo se sabe de él en las refutaciones digamos, de los iconódulos que triunfan, y que por lo tanto, al momento de refutar, entre líneas o por negación, podemos ir rescatando algunos de los argumentos de los iconoclastas, y eso es un poco parte de la información que se tiene hoy en día. Sin embargo, insisto, esto está muy fragmentado y es un periodo muy difícil de investigar por lo mismo. Bueno, se ha sostenido, según Judith Herring, que sus efectos no fueron tan difundidos en el tejido social, sino que se había dado más bien al interior de las cúpulas eclesiásticas. Esto es muy importante porque no habría sido un movimiento grande, no es que haya sido la sociedad o el pueblo que se haya digamos, convulsionado y haya decidido destruir imágenes, sino que fueron conflictos que tienen que ver con elementos políticos, culturales, pero también elementos históricos específicos de este momento, que hacen que se pierda la fe en los íconos. Por lo tanto, lo primero que se hace no es destruirlos, insisto. Y bueno, es importante destacar que se perpetúa por más de 100 años, empieza en el 730 hasta el 843. Entonces, a modo general, existen muchos elementos militares, políticos, sociales,
Hola, me disculpo, algo pasó. Lili, no te escucho. Yo, Ya. ya me caí, se cayó la conexión, lo siento. Ahí Te estoy. ten- Ah, ok, ya, pensé que te tenía que rehabilitar. Sí. Ya, gracias Marcela. Disculpen, es que tengo un internet muy débil y bueno, eso ha tenido una serie de complicaciones el día de hoy. Bueno, entonces les decía que se daba una serie de elementos militares, políticos, sociales, religiosos, y también este es un momento donde hay una fuerte, perdón, inestabilidad política y revueltas internas. Entonces, entre las hipótesis de qué es lo que hace que la iconoclasia o la creencia iconoclasta tenga lugar, dame un segundo para poner de nuevo ahí está. El primero se ha sostenido que tiene que ver con la necesidad de diferenciar el cristianismo de la herencia pagana romana. ¿Por qué? Porque los tributos que se hacen a las imágenes de santos y de la Virgen y del Pantocrator de Jesucristo eran los mismos tributos que se le rendían a la imagen del emperador. El prender inciensos, prender lámparas de aceite y tocar estas imágenes, tenerlas en un lugar específico dentro del hogar, todos estos elementos eran comunes en digamos, en la religión institucional romana, entonces no era muy distinto de otras imágenes que circulaban, como les decía. Además de esto, elementos técnicos y elementos materiales. Como esta clase era muy acotada, no traje los referentes visuales, pero en general el diálogo entre, por ejemplo, las Theotokos y las imágenes de Isis es muy evidente que es una imagen que fue literalmente cambiada de contexto, se le puso una aureola y se empezó a utilizar como una Virgen María, pero en otros contextos era leída como una Isis, como otra diosa. Y también esto ocurre con las monedas, ¿no? En este momento están circulando monedas con la imagen del emperador, muchas veces simplemente se le acuñaba un crucifijo o se le acuñaba un orbis, bueno, el mundo con una cruz, un orbis terrarum, y con esa cuña ya pasaba a ser una imagen de Cristo. Entonces no se distinguían los dioses romanos de los dioses cristianos, y este fue un problema también para entender qué imágenes eran propiamente cristianas. Otro elemento que se sostiene es que estalla en parte por la influencia del Islam, ya que el Islam empieza, bueno, recordemos que esto en términos geográficos, Bizancio está muy cerca de lo que es actualmente el Levante, y esta zona estaba ocupada por los turcos, entonces en general los musulmanes empiezan a acusar a los cristianos de que son politeístas, porque tenían muchas imágenes de santos y de vírgenes y no solo de Dios, entonces ahí se produce un primer choque entre el verdadero monoteísmo y el politeísmo. El segundo, también acusan esta posibilidad de que Dios no es representable y que son religiones del libro, por lo tanto tienen que basarse en las enseñanzas del libro, y aquí también es una influencia que empieza a sentir el peso. Y finalmente, bueno, la revelación es a través de la palabra en el Islam, por sobre todo, y en el cristianismo también se produce ese primer momento. Ahora, uno de los primeros contraargumentos de esto es que precisamente por tratarse de un Dios encarnado, es un Dios susceptible de ser conocido por los sentidos, y por eso también se pueden hacer imágenes de Dios. Esta es una imagen de un salterio, el folio 76 del salterio de Shklulov del siglo IX, una de las pocas imágenes de la época que retrata este momento, y bueno, retrata bueno, este es un emperador que está tratando de blanquear una imagen de Cristo, y la imagen no se blanquea. Entonces, cuando él lo está haciendo, se representa como que el daño que él está haciendo se lo está haciendo a Cristo mismo, y por eso está acá Cristo crucificado en la misma imagen, y él está tratando, bueno, y también hay un elemento en el mundo bizantino que es muy importante, que es una sociedad muy elegante, y este es un personaje que aparece muy chascón. Esto es un indicador de que estaba loco, o que era una persona que había perdido la cordura, entonces por eso está tratando de destruir una imagen, que también no es menor y habría que indicarlo. Entonces, la primera fase, que va del año 730 al 787, de León III a la emperatriz Irene, se produce primero que todo, habían asedios permanentes a ciudades menores, siendo Constantinopla atacada en los años 717 y 718. Se acusa entonces que los íconos que tenían por principal función la protección de la ciudad, y que estaban instalados precisamente en las murallas de la ciudad, se vuelven ineficaces. O sea, si Constantinopla llega a ser
atacada es porque la Virgen no está protegiendo la ciudad. Y por lo tanto, lo que se busca es retirar los iconos de las murallas, no se destruyen. En el año 730 es cuando León III busca, o sea, ordena esta retirada y no la destrucción. Aquí insisto en este punto porque lo que estamos viendo acá es un acto de iconoclasta por descontextualización o por desplazamiento, no un acto iconoclasta por destrucción. Además también se exilian diversos monjes en este año, y también acá hay un elemento importante, y es que en el año 726 se produce una erupción volcánica que es interpretada como una advertencia ante la idolatría y un mal augurio. Incluso desaparecen islas que eran cercanas a Constantinopla. Entonces, todo este momento, y bueno, esto también son los astrólogos de la corte que empiezan a sostener que el momento no es propicio para Constantinopla, y se desconfía de las imágenes, pero se desconfía, insisto, de su poder, no se desconfía de aquello que está siendo representado en la imagen. Constantino V es el principal iconoclasta y es el ídolo de todos los iconoclastas, porque es quien viene a recrudecer el proceso de la iconoclasia. Sucede a León III, gobierna entre el año 741 y el 775, se le considera el mayor iconoclasta, como recién lo dije, e incluso se sospecha que tenía influencia o motivación monofisita, es decir, que no reconocía la naturaleza humana en Cristo, sino solamente la divina. Si es ese el caso, no se justifica la existencia de los íconos, como lo vamos a ver después con las resoluciones del segundo concilio de Nicea. Escribe un texto que se llama Las Indagaciones, donde reconoce la Eucaristía como la única imagen de Cristo. Aquí, de hecho, también es un salterio que está Constantino V. Él sí ordena la destrucción de los íconos. Este también es del siglo IX y me encanta la imagen porque está como dando la orden y están ahí rompiendo. Aquí se ve un hacha, están destruyendo directamente. El concilio de Hierella es el concilio iconoclasta que se celebra en el año 754, y dentro de las distintas cosas que hacen, reconstruyen la iglesia de Santa Irene. Ahora, ¿por qué se reconstruye? Porque había habido un terremoto y se había destruido, entonces parcialmente, y la vuelven a reconstruir, y aquí lo que hacen es crear lineamientos iconoclastas estéticos. Ahora esto se hizo en más iglesias, solamente se tiene el de Santa Irene, es el único caso que existe hasta la actualidad. Y acá solo se permiten símbolos de la cruz y colores mínimos, como era en el cristianismo primitivo. Ahora, recordemos que el cristianismo primitivo era una religión perseguida, y por lo tanto no podían abiertamente expresar elementos visuales. Ay, gracias, Rena, se tuvo que retirar. Bueno, eso. Y segundo, que es un punto fundamental, es que desde el mundo romano consideraron una herejía la iconoclasia. No fue, no se participó, de hecho no sabían qué les pasaba a los bizantinos. Es muy entretenido porque también pensemos en el contexto histórico, ¿no? La mayoría de los concilios se realizaban en griego. De 300 obispos bizantinos que participaban, llegaban 30 romanos que no hablaban griego. Entonces la comunicación también era muy compleja porque ellos en realidad no entendían qué sucedía entre los bizantinos y cuáles eran las discusiones que daban en torno a la imagen, que eran fundamentales. O sea, si les interesa este tema, de verdad que es algo que hay que profundizar en general en toda la patrística bizantina. Y bueno, y en el año 731 el Papa Gregorio III condena la iconoclasia. Y esto es un extracto de los iconoclastas del concilio de Hierella, que lo rescata Judith Herring en su texto como un argumento que ellos sostenían. Y decían: dado que la Iglesia Católica de nosotros los cristianos se alza entre el judaísmo y el paganismo, aquí la necesidad de diferenciarse, transita por la nueva senda de piedad y culto sin reconocer los sacrificios de sangre del judaísmo, aborreciendo a sí mismo por completo la práctica de fabricar y adorar a ídolos. Acá es muy importante lo de fabricar, porque se persiguieron monjes que eran iconógrafos. Y esto también va a influenciar el movimiento de artistas que luego llega al norte de Italia, Venecia, que es la primera zona donde vamos a ver una comunicación artística entre ambos mundos. Y la práctica de fabricar y adorar ídolos, de la que el abominable arte del paganismo es exponente e inventor. Aquí traje unas imágenes de la iglesia de Santa Irene, para que la puedan mirar. Como podemos ver, es completamente sobria, no hay decoración, sino simplemente la imagen de la cruz.
Y acá un detalle decorativo que también se permiten pocos tintes naturales. El rojo ocre con el amarillo ocre son los tintes más comunes y por lo tanto también son los más fáciles de conseguir y son los únicos colores también que se aceptan en esta reconstrucción. En el 780 asume la emperatriz Irene, quien restituye el culto a los íconos en el segundo concilio de Nicea, que se celebra en el 787, y destruye toda la documentación iconoclasta. Esto es muy importante porque estas destrucciones es como que hay un gesto iconoclasta sobre el acto mismo iconoclasta. Entonces, esto es algo que lo vamos a observar siempre en los movimientos de destrucción de imágenes, que hay una suerte de contrapartida que también destruye ese acto destructor. Entonces, es como iconoclasia sobre iconoclasia o iconoclasias reaccionarias, podríamos sostener. Y en esta época se produce el desarrollo de la doctrina de la imagen de San Juan Damasceno, que era asesor en la corte de Damasco y a quien le piden ayuda en este momento histórico. Así, San Juan, ayúdanos, y él escribe muchas partes. Él no está en Bizancio, él no está presenciando esto, pero se preocupa y escribe unos tratados sobre la fe cristiana. Y bueno, acá vemos a Juan II y a la emperatriz Irene. Esto es en Hagia Sofía, en uno de los mosaicos de Hagia Sofía. Y bueno, y San Juan Damasceno es quien escribe en torno a la adoración de los íconos y lo considera como una base de la fe. San Juan Damasceno vive entre el 675 y el 749, cimenta las bases de la teología del ícono hasta la actualidad. Esto es muy importante porque hoy en día los argumentos que utilizan los ortodoxos precisamente se basan en la doctrina de San Juan Damasceno. Es el padre de toda la teoría de la imagen hasta la época contemporánea en el mundo ortodoxo y en el mundo cristiano. Y reconoce, bueno, la imagen como un arte humana. Puntos claves en San Juan Damasceno es cómo va a entender la separación entre la imagen y el original, porque ese concepto que introduce San Juan Damasceno es el concepto que después en la modernidad nosotros vamos a entender como representación, y no es algo que en esta época estaba necesariamente operando. Y lo que sostiene San Juan Damasceno es que el honor que se ofrece a una imagen del ícono se traspasa al original representado, pero existe una separación ontológica entre aquello representado y entre aquello representado y la imagen. Entonces existe una separación ontológica entre ese prototipo original y la imagen. La adoración la va a entender como una forma de sumisión, y la imagen se basa en esta idea de la semejanza. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esto también va a ser muy importante porque el cristianismo genera este dispositivo a partir de la revelación encarnada, ata un dispositivo de que aquello que es incognoscible, que es Dios, va a ser cognoscible a partir de la imagen de su Hijo, que es Cristo. Esto actualmente implica todo un desarrollo de una teología estética, de hecho, de cómo se relaciona ese conocimiento a través de los sentidos gracias a la encarnación realizada a través de Cristo. Y bueno, el hombre también lo entiende como una imagen de Dios en cuanto a entendimiento, palabra y espíritu, pero no es idéntico. En uno de los textos de San Juan Damasceno traje esta pequeña cita. Esto está en el texto de Hans Belting, Imagen y culto, una historia de la imagen antes de la era del arte, donde pueden revisar en detalle también todo el movimiento iconoclasta junto a otros textos que podemos recomendar. Entonces sostiene San Juan Damasceno: ¿quién puede hacerse una copia en imagen del Dios invisible, incorpóreo, ilimitado y carente de forma? De ahí que en el Antiguo Testamento sea extraño el uso de imágenes. Ojo, que esta es una pregunta que me han hecho otras veces. En el Antiguo Testamento la condena de las imágenes muchas veces apuntaba a imágenes tridimensionales, no a imágenes bidimensionales. Es importante destacarlo porque no es lo mismo una escultura que un icono, que son imágenes planas, no tienen la misma comunicación visual. Pero Dios, por nuestra salvación, se hizo verdadero hombre y vivió en la tierra, lo cual se ha conservado en la escritura y en las imágenes para la que lo recordemos nosotros, que nacidos con posterioridad, creemos sin verlo. Esto es muy importante. Creemos porque hemos visto el recuerdo de esta imagen del Dios encarnado en la tierra. Así lo recordamos, dice San Juan, al contemplar la imagen de la crucifixión, de la pasión redentora, y nos postramos y la adoramos, pero no la materia de la imagen, sino al que en ella se representa. Pero esta es una tradición no escrita, como la oración mirando al oriente y la veneración de la cruz. Esto también es interesante, porque en el fondo existe una tradición en las imágenes, pero independiente de lo que diga la teología, hay una práctica, por eso dice una tradición no escrita.
hay una práctica de trabajo con las imágenes que es lo que permanece, y en el fondo ahí la teología con las prácticas devotas no necesariamente van en la misma dirección. Ahora quería revisar un par de resoluciones del Concilio de Nicea, porque son muy relevantes, ya me queda muy poquito, Marcela, lo juro, que son importantes para traer a colación. Y dice el concilio: definimos, por tanto, con toda prudencia y solicitud, que las santas y venerables imágenes, que del mismo modo y manera que la también venerable y salvífica cruz, han sido hechas en forma conveniente, con colores, mosaico u otro material apropiado. Esto es fundamental porque aquí está la distinción material y técnica que se va a buscar de las imágenes cristianas con respecto a otro tipo de imágenes. Es decir, hay una manera en que se reproduce, y esto más adelante va a traer conflictos, porque ¿qué va a pasar con las innovaciones técnicas? ¿Qué va a pasar cuando, no sé, cuando se inventa el óleo? ¿Van a ser también consideradas imágenes sagradas? Entonces, ahí la discusión del material apropiado tiene que ver con aquello que es digno en cuanto material, y por eso se van a utilizar materiales muy caros, como el oro, como el lapislázuli, o como pigmentos de difícil creación, como el rojo de la conchinilla. Se van a buscar elementos como muy dignos o muy especiales para la creación de estas imágenes. No son imágenes hechas con el material que encontraste en la calle. Bueno, entonces han sido hechas en forma conveniente con colores mosaico u otro material apropiado, sean consagradas y colocadas y veneradas en los santos templos. Del mismo modo se procederá en el caso de vestiduras sagradas y piezas del ajuar litúrgico, de muros y tablas, en casas privadas y en caminos públicos. En primer lugar, y esto es fundamental, debe ponerse la imagen de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, luego la de Nuestra Señora sin mancha, la Virgen Madre de Dios, a continuación la de los venerables ángeles, y por último la de los santos. Ahora, las personas que estén más familiarizadas con el mundo ortodoxo aquí van a reconocer una clave fundamental. Nuestro Dios Salvador Jesucristo, Pantocrator, la Virgen sin mancha, Theotokos, y los ángeles nos traen una fórmula muy común en el mundo ortodoxo, que es la deisis. ¿Qué es la deisis? Es la representación del Pantocrator con la Virgen María y el principal ángel, que es San Juan del Desierto, San Juan, que se le considera en griego ángel, del ángelos, viene de ser el mensajero, y San Juan es precisamente, San Juan Bautista es quien trae el mensaje de Cristo, y por eso se le considera un ángel en la tradición ortodoxa. Entonces, siguiendo las indicaciones del Segundo Concilio de Nicea, este es uno de los motivos iconográficos principales de la tradición ortodoxa hasta el día de hoy. Eh, ya, hasta el día de hoy, y por lo tanto son las tres figuras principales. Estoy a punto de cerrar, Marce. Luego el Segundo Concilio de Nicea sigue sosteniendo: mediante la contemplación de las imágenes, todos los que se suman a ellas deben rememorar, revivir los prototipos y aspirar a ellos, mostrándoles reverencia y veneración plena. Esto es fundamental también porque se busca que las imágenes sean ejemplares, es decir, que se busque imitar aquello que está siendo representado en la imagen. Y finalmente, para cerrar, la segunda fase de la querella iconoclasta es la más breve, del 815 al 843, y se produce nuevamente por sospechas ante derrotas militares. Hay toda una historia, como que una leyenda que cuenta que las tropas fueron a la tumba de Constantino V y le presentaron honores antes de ir a ciertas batallas. Por lo tanto se le considera a Constantino V como el protector, y es León V quien inicia esta segunda fase en 815. Bajo el gobierno de Teófilo, que es el siguiente, se recrudece la persecución de monjes e iconógrafos. Cuando muere, asume su esposa Teodora, quien anula nuevamente la iconoclasia, reafirma el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea, y destruye nuevamente toda la producción iconoclasta. Ahora, esta última restitución se conoce como el triunfo de la ortodoxia, y esto hasta el día de hoy es una fiesta que se celebra en el mundo ortodoxo, en el cual la gente sale con sus iconos a la calle y hacen procesiones y se celebra este momento. Y bueno, después podemos comentar algunos puntos claves, y este es un icono que conmemora, hay unos más antiguos de Santa Catalina de Sinaí, como el que estaba mostrando de la de Isis, pero quise traer este porque visualmente se ve muy bien, donde están todos los obispos del concilio de Nicea, y finalmente está Teodora levantando una santa faz, y las Theotokos, que son los iconos principales en la tradición ortodoxa, como parte de este triunfo, y bueno, se erigen.
Y eso. Muchas gracias y quedamos atentos a sus comentarios, dudas y preguntas. Mm, un segundo. Ahí estoy articulando. ¿Podrías dejar de compartir, Lili, para poner en general? Sí, Ok, muchas gracias por la presentación. Me disculpo si tuve que presionarte, pero es que si no superábamos el pero tiempo y hay que tener en cuenta que no todos son especialistas. De todas maneras, ahora hay un tiempecito para preguntas, para comentarios y yo los incitaría a que las formulen, ya que este diálogo puede potenciar su comprensión en profundidad del tema y despertarles curiosidades. Paralelamente, yo a través del chat les voy a volver a compartir el link del Instituto de Historia, donde va a ser publicada próximamente la conferencia, de modo que si la quieren volver a escuchar van a poder desde el link. Igual yo se los mando por correo, pero no está de más repetirlo. Dejo entonces abierto a las preguntas. Leo la primera persona que aparece de preguntas porque antes hubo algunos comentarios de, bueno, Renata, una persona que se retiró, en fin, que felicitó, pero tenía compromiso. Ricardo pregunta, ¿cuál era el grado de alfabetización de la sociedad bizantina? Puede ser interesante, aunque es difícil determinarlo, pero ¿qué opinas? Dice, porque entiendo que en el cristianismo temprano las imágenes tuvieron un sentido práctico, ya que fueron el medio de evangelización en una sociedad romana analfabeta. Y pregunta, primero aborda esto, y de ahí te formulo la segunda pregunta para que no te distraiga, porque aquí hay algo que nosotras lo hemos conversado. sí. Procede. Bueno, aquí tú también me puedes apoyar si quieres, Marcela, pero la escritura es algo que se desarrolla mucho más tardío en términos socialmente amplios. O sea, recordemos que las leyes de instrucción primaria obligatoria son del siglo XX, entonces, claro, efectivamente, es que aquí encuentro que es inadecuado hablar de una sociedad analfabeta antes de la modernidad, porque la escritura no tenía una centralidad tan importante que se desarrolla sobre todo con el imperialismo. Entonces creo que no es un concepto que cabe en este sentido, y aquí hay que tener ojo, porque hay una hipótesis que sostiene que efectivamente las imágenes nacen como una forma de una Biblia popular para explicar las imágenes, pero eso no es así antes de la querella iconoclasta. Las imágenes antes de la querella iconoclasta tienen sobre todo una función cultural y ritual de presencia, que es algo que es lo que cuesta entender actualmente, y la imagen, entendida como una imagen sobre la cual se predica en el mundo ortodoxo y bizantino, solamente se puede establecer como una relación desde el siglo XI en adelante, porque según algunos investigadores es en ese momento cuando se empieza a predicar con las imágenes y se utilizan, por ejemplo, himnos que hacen referencia a las imágenes en términos visuales. Pero antes de eso, no. Entonces, no es apropiado, diría yo, sostener esta idea de que tienen un sentido práctico, porque no existe ese sentido práctico en una época premoderna. O sea, la imagen es parte de un todo social donde las imágenes tienen también un sentido muy intenso de convivencia. Por eso hablaba de la mirada como una convivencia con la imagen. O sea, a la imagen se le hacen cosas, se le rinden tributos, está ahí, está presente. Entonces, aquí la pregunta que surge con la querella iconoclasta es hasta dónde esa presencia es una presencia divina que está en la imagen, o que la imagen es un canal de comunicación con esa presencia. Y eso es lo que resuelve la querella iconoclasta, pensar la imagen como un medio transitivo hacia el prototipo. Pero no es que se explicaran en medios como bíblicos, por ejemplo, o imágenes, escenas bíblicas a través de las imágenes. Eso es después, es mucho más tardío. Y con eso también quiero enfatizar que las iconografías principales que existían en los siglos séptimos y octavos eran precisamente las de la Virgen, las Theotokos. Hay todo un desarrollo de la Virgen como Virgen Regina, que se da más en el mundo romano, pero que sin embargo es en el siglo octavo y noveno donde se empiezan a levantar este tipo de vírgenes entronadas, y las imágenes de Pantocrator, y además el de la Santa Faz, que son de Cristo. Entonces, claro, efectivamente hay imágenes de santos, como la de San Juan Bautista y otros santos mártires, pero que no eran tan difundidos como estas que eran las principales. Por eso también quería hablar de la de Isis, porque es una de las principales, que es más temprana también. Y acá en el Concilio de Nicea es enfático, con las imágenes que tienen que ser
digamos, distribuidas y dispuestas en estos lugares públicos son el de Dios, Jesucristo, la Virgen y los ángeles. Por eso San Juan Bautista cae en esa categoría. Pero no es que haya no es como ahora que nosotros vemos íconos sobre, no sé, la última cena, el descenso de Cristo a los infiernos, la transfiguración en el Monte Tabor. Todos estos motivos iconográficos se desarrollan con posterioridad, no necesariamente en esta época. Puedo aportar como ángulo que la sociedad precristiana, para que se entienda la distinción, pagana, llamémosla así, era una sociedad bastante alfabetizada, ojo, en términos visuales, porque funcionaba con imágenes el mundo pagano, imágenes de esculturas, imágenes en moneda, imágenes en monumentos. Por lo tanto, hay un error en creer que además, mecanismo educativo, digamos, se empezó a usar en el mundo medieval, porque en realidad ya estaba de antes. Esta sociedad era una imagen muy visual, aunque eso sí, habría que decir visual rígido, no como nosotros, que somos visual dinámico por los medios. Y lo otro es confirmando, como dice Lili, que esta idea de que el cristianismo al comienzo partió educando la evangelización con imágenes es una idea que parte de cierta concepción historiográfica del fines del 19. Y hoy se ha ido recalibrando eso, como muy bien sostiene Lili, más a comprender ese concepto post siglo X, XI en adelante. Y podríamos decir, nosotros incluirnos como sociedad en esta sociedad visual evangelizadora en imagen, que de hecho es lo que van a usar, por ejemplo, para que se entienda, los conquistadores en América, incluyendo los sacerdotes. ¿Ya? Voy a la segunda pregunta, ese era mi aporte, porque me parece interesante. Pero es que quiero decir algo más con ese punto, que Ya, también es importante que en esta diferenciación que quieren hacer los cristianos de los paganos también van en contra de prácticas paganas. Y por claro, ejemplo, recordemos que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría se produce por los cristianos, que sí, quieren destruir documentos escritos, porque los documentos escritos eran sinónimos del conocimiento del mundo pagano. claro. Entonces, ojo con eso, que igual, bueno, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría es como el siglo IV, o sea, es anterior, pero a lo que voy es que ahí hay diferencias muy importantes, como que el mundo cristiano es letrado muy después, Sí, muy sí. después, o sea, cuando se vuelve imperial, y claro, eso. Quizás también aprovecho, me acordé, señalar que el mundo precristiano era en general un mundo bastante alfabetizado. Ahora ya no lo digo visual, lo digo desde el punto escritural. Pero, obvio, hay que tener presente que cuando digo bastante alfabetizado es siempre un margen pequeño porcentual, no como los nuestros. ¿Y por qué esta alfabetización existía en el mundo precristiano? Porque habían muchos códigos sociales que se enviaban a través de textos, desde las monedas, ojo, las monedas llevaban texto. Mal se podría haber hecho eso porque sí, se hacía porque en buena medida se entendía los códigos. Somos nosotros los que nos resulta difícil comprender qué decían las monedas antiguas, pero ellos en un buen porcentaje lo entendían, lo que testimonia cierto conocimiento desde el punto de vista de la alfabetización. Pero lógicamente la gran mayoría leía en determinadas circunstancias. No hay que creer que el mundo pagano, y habría que decir hasta el primer cristianismo, leía libros, valga la redundancia, porque esa va a ser una práctica muy posterior, digamos. De hecho, los manuscritos eran un privilegio en el mundo medieval de algunos. No crean que todos tenían biblioteca. Es más, en la antigüedad, cito siempre un caso, Juvenal, un famoso poeta del siglo I después de Cristo, en uno de sus pasajes comenta que su máximo tesoro eran 5. Pongo la mano para que lo tengan presente. 5 libros que tenían una pequeña canasta, todos corroídos, comidos por los ratones. Y estamos hablando de un poeta que fue mantenido, que tuvo mecena, en algún momento le fue mal también, en fin, 5 para que nos hagamos una idea, la mayoría no leía libros, sino que leía en monumentos, en monedas, en esos casos y frases esporádicas. Bueno, me corto porque daría para mucho. La segunda pregunta del mismo Ricardo, que me parece interesante,
Dice, es esta época que surge la diferencia conceptual entre duolia y latría. Sí, diría yo que sí, porque acá es cuando, pero antes de eso, solo un mini paréntesis, hay un libro que se hizo muy popular este año, que es el de la Irene Vallejos, que se llama El infinito en un junco, que es una historia del libro en la antigüedad, en el mundo griego y romano, donde habla mucho de las prácticas de lectura. Así que muy recomendado para esta pregunta fundamental, muy recomendado, es un libro, además ahora sacaron una edición más barata, yo me compré la ciruela carísima porque no me podía aguantar, pero ahora sacaron una edición de la editorial, o sea, de la misma ciruela, pero más barata y vale, es mucho más accesible, entonces está mucho dinero. Entonces, bueno, la diferencia conceptual entre Duliá y la tría, de hecho, siempre se habla de la querella iconoclasta como la gran encuentro entre iconódulos e iconolatras. Entonces, ahí es como, se supone que este momento es cuando se empieza a separar la verdadera veneración del respeto que se le tiene que dar a las imágenes. De hecho, en la cita que les traía de San Juan Damasceno, él hace esta diferencia, como podemos tener este tipo de veneración con las imágenes, pero sabiendo que la verdadera veneración es la de la Virgen. Entonces se puede hacer este tipo de acercamiento a las imágenes, pero sabiendo en el foro interno que es a Dios a quien estamos realmente presentando nuestro respeto. Entonces sí, acá es cuando se instala, pero ojo, porque el problema de las imágenes se va a dar muchas veces en muchos momentos en el cristianismo. Entonces, quiero insistir en esta idea. Una cosa es lo que dice la teología y otra cosa es lo que sucede en términos prácticos o en términos devocionales, porque ahí siempre va a haber una confusión, digamos, entre estos conceptos. Entonces, aunque nos guste mucho la minucia de estas distinciones, ahora, ¿por qué son interesantes las discusiones teológicas? Porque muchas veces tienen consecuencias políticas. Y cómo los emperadores entendían este poder en función de cómo entendían la encarnación y cómo entendían las imágenes, va a tener consecuencias sociales directas en términos históricos, pero en términos prácticos de la creencia no necesariamente se va a dar esa distinción. Entonces eso creo que es importante mencionarlo. Y sí, a propósito también de la pregunta anterior, es importante volver a afirmar que es la contrarreforma en el mundo occidental la que viene a instalar esta idea de que las imágenes son una forma de educar a los iletrados. Porque sí, en el proyecto imperial español la escritura era central, todo pasaba por la escritura, todo tenía que quedar registrado. Por eso los historiadores soñamos con el archivo de Indias, ¿no? Que está en Sevilla. Todos queremos ir a visitar el archivo de Indias en Sevilla porque ahí está toda esta organización imperial que pasaba por la escritura y por lo que, bueno, por lo que Ángel Rama llamaba la ciudad letrada, ¿no? Como ese todo el poder concentrado en el dispositivo de la escritura. Eso. Ok, sigo leyendo. Ahí Constanza te felicita, que quedó con muchas dudas y con ganas de seguir en el tema. Me parece fantástico si a ustedes les van quedando miles de inquietudes, porque por una parte eso los va a empujar a volver a escuchar la conferencia, luego les voy a publicar el link de nuevo y obviamente pueden contactar a Lili a través de los medios y de las redes. Yo en el Instagram lo estoy publicando, ella forma parte de un grupo en el que trabajamos que se llama La Tríada, así que también les puedo compartir el link por si quieren seguirlo y eventualmente contactarla para mayores consultas bibliográficas. Luego dice otra persona, también felicitaciones, se sintió muy ilustrado. Más adelante. Ah, Roberto, qué bueno. Me alegra verte, Roberto. Dice Roberto desde Argentina, él está en la Patagonia además. La proliferación de imágenes es debido a una estrategia para llenar a una sociedad no letrada o una manera de llegar a los mensajes religiosos. ¿Qué opinas? Ya, aquí es un poco muy ligada a la primera pregunta, Roberto. Muchas gracias, te agradezco y mando un saludo especial porque yo soy una fanática de los académicos argentinos. Estoy, de hecho, pololeándome en un grupo de investigación de imágenes que está allá, así que yo espero este verano cruzar la cordillera. Pero quería comentar aquí una cosita en particular. Hay que tener ojo con esta idea de estrategia, porque esto igual implicaría como una planificación o una suerte de poder muy maquiavélico que está detrás. Y aquí a veces hay que pensar que también tiene que ver con cuáles son los medios en que circulaba la información en determinada época histórica, y como bien lo dijo Marcela, estas son sociedades donde hay una proliferación de imágenes. ¿Qué pasó? Una Mi proliferación de perro. imágenes. Ah, bueno, vuelvo a la idea de la proliferación de imágenes en muchos sentidos. O sea, habían imágenes, como decía
Marcela, en los monumentos. Los monumentos, a diferencia de lo que se creía en el Renacimiento, eran policromados, tenían pinturas, eran de muchos colores, no eran estas esculturas blancas, pétreas, lisas, que nosotros vemos hoy en día. Eso es porque se descascararon y perdieron la pintura, pero originalmente tenían policromías. Los templos estaban llenos de murales. Entonces, no es que haya necesariamente una estrategia, sino que hay también un tema de cómo se demuestra y cómo se comunica socialmente. Pensemos que acá no existía prensa, no existía teléfono, no existía internet. Entonces también hay una difusión de información a través de estos medios, que eran las imágenes. Y hay otra cosa que es importante, nosotros tendemos a pensar que eso está separado de otras esferas, y eso es un efecto epistemológico de la modernidad. Entonces, en esta época, lo religioso, lo político, lo social, no son esferas distinguidas. O sea, lo religioso está permeado en todo sentido. Creo que la disputa en este momento es monoteísmo versus politeísmo. O sea, es como, no hay una duda de ese pensamiento mágico, como dicen algunos autores. No es que ahí existan, como en el pensamiento moderno, sino que todo está al servicio también de los dioses. La ciencia, la adivinación, el conocimiento mágico, que por lo demás, acá en esto quiero insistir, como a propósito de un meme que anduvo dando vuelta al principio de la pandemia, como que casi que las personas que no usaban barbijo o mascarilla tenían pensamiento mágico. O sea, perdón, pero la ciencia tiene su origen en la magia, en la alquimia, en la investigación alquímica. Entonces, no olvidemos que el origen de todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día tiene un origen religioso. Y entonces no es que se separen esos mensajes religiosos de los mensajes políticos, todo estaba unido. El culto al emperador era eso, un culto. Y esa es una crisis que tiene, por ejemplo, la Revolución Francesa con su mecanismo laicizante, y es que precisamente ellos instalan un culto a la república. O sea, reproducen sistemas digamos, de devoción, pero ya no ligadas a Dios, sino ligados al Estado. Entonces, hay que tener cuidado con esta idea de que lo religioso estaba separado, porque no lo estaba. Y ahí, en ese sentido, la siguiente pregunta está muy enlazado con esto. Si quieres, Marce, leer. Sí, quería agregar un dato que me parece interesante reforzarlo, aunque tú lo dijiste, pero como va a la pasada, pudiera distraerse, y es entender que en el mundo precristiano y cristiano, lo religioso es político. Es muy importante que se entienda eso y no confundir que lo religioso es político con que es político partidista. Eso es otra cosa. Los partidos son una creación del mundo antiguo. Ojo, los romanos tenían partidos, pero independiente de los partidos es fundamental una cuestión que a veces a nosotros, me refiero como personas comunes en el siglo ya XXI, escuchamos. Yo no lo digo, y Lili seguramente tampoco, y muchos de ustedes que, como por ejemplo Roberto en la Patagonia, que también es historiador, pero personas ajenas a la disciplina acostumbran a decir que son apolíticos. Eso es una contradicción vital, porque la política es connatural al ser humano. Somos seres políticos desde el momento en que vivimos en sociedad, y la religión fue un mega tema político a lo largo de toda la historia. Es muy recientemente, post-ilustración, cuando la religión aparentemente se aleja de la política y lleva a lo que hoy en día la gente dice: no, pero es que ese cura es político, cuando dice alguna frase un poco social. ¿Ya? En fin, también el tema da para largo, pero hay que insistirlo. Y por eso no extrañarse que el tema que está abordando Lili genera reacciones tan masivas y tan radicales, muchas incluso hasta como contemporáneas a hoy, tanto en el discurso de los teóricos, teólogos y filósofos, como en las acciones de las personas. Es político, y como es político, la gente actúa tal y como actuó para el estallido social en el mundo contemporáneo, solo que sin cámara, y por lo tanto uno lo ve con cierta quizás rigidez por las imágenes. Veo la otra pregunta que dice Fernando Leo, dice: excelente y clarificadora ponencia, quisiera preguntar hasta qué punto hay que enlazar iconoclasia y poder político. Y aquí reforza tú la idea también, Lili. Sí, todos los actos iconoclastas son actos políticos, siempre, siempre. O sea,
todo acto iconoclasta implica, como, bueno, al principio de la sesión traté de enfatizar harto ese concepto, implica que hay un acto deliberado de destrucción, y ese acto de destrucción implica también un primer momento que es profundamente corporal y es profundamente afectivo, o sea, hay como, yo les trataba de enfatizar que vieran esos rayones en los paneles de madera, porque eso implica que ahí hay fuerza, o sea, hay rabia, o sea, nadie raya así suavecito sin poner un énfasis físico, y ese énfasis físico es profundamente emocional. Entonces hay un primer momento, pero luego hay un segundo momento que tenemos que observar cuáles son los efectos de eso. Al anular una imagen, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos interrumpiendo? En particular, los movimientos iconoclastas del siglo XVI en adelante siempre tienen que ver con disputas políticas, pero en el siglo VIII y IX también tiene que ver con que los íconos pierden su capacidad de sujetos sociales. Eso creo que es importante, porque en el fondo ya no cumplen lo que tienen que cumplir. O sea, nos están vendiendo promesas falsas, dirían los iconoclastas. Y por eso hay que, no es destruirlos, es bajarlos. O sea, ya no merecen la exposición pública para que todo el mundo los mire, o todo el mundo los venere en el espacio público, sino que simplemente se guardan en una bodega para que no sean vistos y no estén en los márgenes de la ciudad, en las murallas de la ciudad. Entonces, siempre los actos iconoclastas son actos políticos en todo sentido. Ocultar una imagen. ¿Por qué ocultar ciertas imágenes? ¿A quién le favorece ocultar ciertas imágenes? Entonces, no sé si me están escuchando. Sí, sí, te estamos escuchando. Ya. Que justo ahora mi internet estaba fallando, entonces tenía dudas. Entonces siempre tenemos que preguntarnos porque finalmente acá hay un concepto clave en los estudios visuales que es el tema de los regímenes escópicos. ¿Qué es lo que se permite ver en determinadas sociedades y qué es lo que no se permite ver? Todos los actos de censura, de clausura, de ennegrecimiento, de blanqueamiento, implican actos iconoclastas. Entonces, esos actos iconoclastas, nuevamente vuelvo a instalarlo, es un gesto político. O sea, hay algo que no se está dejando aparecer, que no se está dejando ver socialmente. Y ahí nos podemos preguntar cuál es la idea. Ahí también, bueno, podemos darle la vuelta a esta pregunta de decir, también hay imágenes que están hechas para no ser vistas, imágenes que están hechas para una contemplación específicamente privada, en solitario, o imágenes como en la época contemporánea, por ejemplo, todos estos de CCTV, todas las grabaciones de seguridad. ¿Quién ve esas imágenes? ¿Las ve alguien? Porque para mí en mi edificio las borran. Entonces, cuando roban, no hay cómo encontrar la grabación. Entonces, también ahí, nuevamente, la pregunta de qué es lo que se permite ver y lo que no se permite ver es fundamental para entender la iconoclasia. Una pregunta que me llega en privado, pero quizás fue por circunstancias nomás, que me parece interesante, que la formula Roberto, es que en esta discusión de la representación... ¿Me estás escuchando, Lili? Porque desapareció. Sí, pero Ah, ya. No, está pésimo mi internet, entonces ok. apagué mi cámara un pichín, pero te Sí, estoy no hay escuchando. problema. Si te preguntaba, porque justo estaba lanzándote la pregunta a ti, no hay problema. Decía, Roberto pregunta algo que me parece interesante y dice, ¿hay alguna discusión en la iconoclasia respecto a la mayor o menor representatividad masculino-femenina en el periodo o posterior? ¿Tú qué opinas sobre lo que has revisado? Mayor o menor representación femenina, no. Que yo sepa, no he leído al respecto, O la porque en acción, general la acción sobre las imágenes. ¿Qué percepción tienes tú? ¿Es indistinta contra mujeres, la Virgen, y hombres, Cristo u otra? ¿O hay más una que otra? ¿Qué percepción tienes tú? en general de la querella iconoclasta, no, como no quedan registros materiales, no se sabe qué imágenes se destruyeron respecto de otras. Pero lo que se puede observar tardíamente en el siglo XVI es que no tiene que ver con un tema de género, tiene que ver con un tema de que no se puede, la Virgen, los reformados no van a reconocer a la Virgen como un dogma, y tampoco van a aceptar ningún tipo de representación de Dios. Entonces, todos los Cristos, todos los Dios Padre, todas las Trinidades y todas las vírgenes son eliminadas. Entonces ahí no hay un sesgo de género, es un tema de aquello que no se permite ser representado. Y respecto a los movimientos iconoclastas, hay una historiadora que es Natalie Simon Davis. Ella publicó unos artículos sobre revueltas iconoclastas del siglo XVI y ella sostiene que son principalmente grupos de hombres que los hacían, según lo que yo recordaba. Pero en el siglo XVI, no en los siglos VIII y IX. Ahí no sabría,
no, es que es muy difícil porque hay muy poca información y el acceso, bueno, acá en Chile es imposible acceder a fuentes, o sea, nosotros solo podemos acceder a bibliografía secundaria, pero es muy difícil, no existen fuentes al respecto, entonces eso también es difícil hacer este tipo de aproximaciones. Ujú. Sigo leyendo otra pregunta, comentario que dice Víctor, ¿la crisis iconoclasta deja mucha inconformidad y esa inconformidad encontró alivio en el Islam? ¿La rápida expansión del Islam se debe a la incorporación de los remanentes de la iconoclastia? Me parece sugerente lo que plantea. ¿Qué opinas? Mm, yo aquí mi primera opción sería decir que no necesariamente. Uno, porque, como bien dije al principio, no es un movimiento social la querella iconoclasta, es una disputa que se produce más bien en las cúpulas de poder. Y recordemos que el mundo romano no reconoció la iconoclasia, de hecho la encontró una herejía. Entonces, no es que muchos cristianos se hayan pasado al mundo musulmán. Y lo que sí tenemos noticias, por ejemplo, desde el mundo musulmán, por ejemplo, Rumi, cada vez que hablan de personas que hacían imágenes, eran cristianos, pero que no es que se conviertan al Islam, sino que son cristianos que muchas veces se hacen, por ejemplo, seguidores de Rumi, pero siguen siendo cristianos y siguen siendo reconocidos como cristianos. Entonces no es que haya habido una conversión inmediata entre una cosa y otra. Entonces no estoy segura que se haya encontrado alivio en el Islam, porque, insisto, los iconoclastas también fueron un movimiento más bien pequeño, no fue un movimiento extenso en el Imperio Romano, para nada. Fue un movimiento muy específico de ciertas clases sociales, no fue un movimiento social. Eh, y al contrario, no es que, por ejemplo, todos los monjes que fueron exiliados no necesariamente se exilian en el mundo musulmán, muchos de ellos viajan a Italia. Y con esto quiero ser enfática porque mucho del desarrollo visual que se producen en los siglos XI, XII y XIII en Italia del Norte es profundamente bizantino. Si alguno de ustedes tiene como la posibilidad de viajar a Venecia, va a ver que las imágenes son mucho más bizantinas que la influencia que después se va a ver en el desarrollo italiano posterior del Renacimiento. Son muy distintas, tienen características muy particulares. Todo el desarrollo de Giotto, por ejemplo, en el Trecento también apunta en esa dirección de influencia. Entonces, lo que sí ocurre es que el movimiento, claro, se produce un exilio, pero se produce hacia Italia y hacia lo que hoy en día es Europa del Este, que eso es una zona que está muy poco estudiada en general. Yo tengo como un libro de íconos de la Europa oriental, como en general en Rumania y en los Balcanes también se producen asentamientos importantes de monjes y ahí hasta el día de hoy hay escuelas estéticas, de hecho, y visuales. No son tan bizantinas. Ujú. Leo otra de Fernando y creo que sería la última. Dice, me gustaría hacer otra pregunta. ¿Es cierto que la iconoclastia era cosa del ejército y la iconodulia de mujeres y monjes? El, no estoy segura de decir 100% sí, pero la evidencia historiográfica ha sostenido eso, porque fueron principalmente, ¿me escuchan bien, Sí, Marce? sí. Sí, bien. Ya. O sea, históricamente fueron mujeres quienes restituyeron el culto a los íconos, como fue el caso de Irene y luego Teófila, y también, bueno, los monjes eran quienes desarrollaban estas imágenes también, eran ellos quienes pintaban estas imágenes, entonces eso es importante de mantener. Entonces, sí, se ha creído históricamente que era una cosa del ejército y que por eso, por ejemplo, Constantino V se consideraba como el protector de ciertas huestes, pero tampoco era todo el ejército, como ojo ahí, como tampoco era totalizante, eran ciertas facciones, ciertos grupos. Esto puede ser mucho más específico, pero bueno, por el tiempo no podía entrar en mucho detalle, pero habían ciertos grupos dentro del ejército que eran más iconoclastas que otros porque no creían en los iconos porque estaban perdiendo batallas. Entonces, también es un tema lógico, ¿no? En cambio, quienes reproducían esto eran, obviamente, más que las mujeres, yo diría como el resto de la sociedad, ¿no? Y son las mujeres las que en el fondo cuando toman el poder, cuando llegan al poder, pueden restituir este culto de los íconos. Pero no lo dejaría como exclusivamente porque también acá hay un tejido social mucho más amplio que eran practicantes y eran devotos y lo siguieron haciendo. Claro. Ok, Lili.